norma que nos corresponde a nosotros es la norma técnica colombiana que tiene que ver con los protocolos para el servicio y acceso a la información a una empresa, que es seguridad y acceso. La seguridad y acceso de la información son un conjunto de medidas preventivas y correctivas de las organizaciones que permiten resguardar y proteger la información y evidencia documentales resultantes de los trámites OPA, que es otro procedimiento administrativo, y el CAE, que son las consultas y acceso a la información pública. El objetivo general es mantener un nivel de prestación y seguridad adecuada en todas las direcciones. Este objetivo general se alcanza a través del cumplimiento de otros muy concretos por parte de la política de seguridad e informática, es decir, garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Se pueden clasificar a grosso modo en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que son restrictivas, indican qué no se debe hacer, y por otro lado los que ordenan qué medidas se deben tomar en todo momento. Aquí los dejo con el compañero Alex para que entre a profundizar este tema más profundamente. Buenas tardes. Les voy a hablar acerca de las normas técnicas colombianas que tienen que ver con los protocolos para el servicio y acceso a la información a una empresa. Empecemos con el acceso y consulta de los documentos según la Ley 594 de 2000. Acceso y consulta de los documentos. Todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se les pida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución y la ley. ¿Qué dice el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia? El artículo 74 expresa que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Ahora, ¿qué es un documento público reservado? Es aquella información que reúne las siguientes condiciones, como el que esté en poder o custodia de un sujeto obligado. El acceso a ella puede ocasionar un daño a intereses públicos y se encuentra expresamente prohibida para la ciudadanía en la ley. Por ejemplo, una historia clínica, una historia laboral, entre otros. Estos son documentos de carácter reservado. ¿Qué no se considera información confidencial? No se considera confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público. Por ejemplo, la información que reposa en el SECOP o en el Sistema de Contratación Pública. También la información que reposa en el SIGET, que es el Sistema de Información para Empleados Públicos. Ahora vamos a ver qué nos dice el Acuerdo 042 de 2002. Este expresa los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. Se regula el inventario único documental y se desarrollan los artículos 21, 22 y 23 de la Ley General de Archivo. Por ejemplo, en la consulta de documentos nos expresa el artículo 5 que la consulta de documentos en los archivos de gestión por otras dependencias o los ciudadanos deberá efectuarse permitiendo el acceso a los documentos cualquiera que sea su soporte. Y el artículo 6 sobre el préstamo de documentos para trámites internos nos dice que en el evento que se requiera trasladar un expediente a otra dependencia en calidad de préstamo, la dependencia productora deberá llevar un registro en el que... Por su parte, el Acuerdo 027 de 2006 regula todo lo que es el acceso a documentos de archivo, que es un derecho de los ciudadanos a consultar la información que conservan los archivos públicos en los términos de ley. Y tenemos también la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se regula la Ley de Transparencia y el Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Un ejemplo de esta ley
es a través de la regulación de los sujetos obligados cuando publican información pública, como por ejemplo informes de rendición de cuentas, información de la entidad como la misión, la visión, las funciones, etc., el normograma, los trámites y servicios y en general todo lo que implique datos abiertos, es decir, que se puedan conocer públicamente. Y en cuanto al préstamo, cómo se controla el préstamo de documentos dentro de la organización, esto se realiza como un derecho de los usuarios a obtener copia de los mismos en los términos consagrados de ley y así poder tener acceso a un documento o expediente con el fin de conocer la información que contiene. En el evento que se requiera trasladar un expediente a otra dependencia en calidad de préstamo, la dependencia productora deberá llevar un registro en el que se consigne la fecha del préstamo, la identificación completa del expediente, el número total de folios, el nombre y cargo de quien retira el expediente y el término para su devolución. Vencido este plazo, el responsable de la dependencia productora deberá exigir su devolución inmediata. Este control se realiza en el préstamo de documentos. Ahora los dejo con la compañera Valentina, quien proseguirá con el siguiente subtema. Gracias. Compañero Alex, gracias por la explicación de la definición de préstamo de documentos. Continuamos entonces con la explicación de la política de control de préstamos de documentos. El procedimiento se encuentra enmarcado en el Acuerdo 042 del 2002 de la AGN, punto que ya explicó mi compañero Alex, por lo que pasaremos a mencionar que en toda entidad o empresa debe existir un responsable del archivo de gestión y archivo central, pese a que cada funcionario o empleado es responsable de archivar la información que generen debido a sus funciones u obligaciones contractuales, en donde la responsabilidad de la administración, la custodia y la conservación de archivos que generan las entidades públicas o aquellas privadas que tienen funciones públicas están dadas por la Ley General de Archivo, Ley 594 del 2000 en su título cuarto, artículo 12 y del 15 al 17. Asimismo, el Código General Disciplinario, Ley 1952 del 28 de enero del 2019, donde se establecen los deberes y las prohibiciones de los funcionarios públicos con respecto a los bienes públicos y a los documentos. A continuación los dejo con mi compañera Leonor, por el cual por medio de un flujograma les dará una breve explicación de la política y control de préstamo de documentos. Cordial saludo. A continuación vamos a presentar un flujograma muy general que corresponde a la política de operación y control de préstamos de documentos. Esto debe estar estipulado y diseñado por cada organismo, empresa o entidad. Sin embargo, aquí vamos a presentar unas generalidades. Lo primero que hay que definir es que debe haber un responsable del archivo, es decir, el que se encarga y tiene la responsabilidad de la custodia y el control de los documentos. Es clave contar con esa persona dentro de la estructura. Sin embargo, a pesar de que esa persona es la responsable de la documentación de la entidad, en cuanto a la custodia y préstamo de documentos, eso no exime de que cada persona, dentro de sus funciones, pues tiene la responsabilidad igualmente de conservar, preservar, cuidar la documentación que tenga a cargo dependiendo de sus funciones. Como segundo punto, pues debe haber una solicitud, entonces sea un funcionario o un ente de control, debe diligenciarse un formato de solicitud de consulta o préstamo de documentos y o expedientes. El funcionario responsable del archivo pues debe tener un tiempo de respuesta para informar que recibió la solicitud y asimismo el tiempo estipulado de respuesta, sea que es un archivo, un expediente en gestión, en archivo central o histórico. Si, por ejemplo, el funcionario haciendo la revisión para realizar el préstamo no cuenta con esa información, pues igualmente debe también informarlo por escrito, por correo electrónico, dependiendo de cómo lo tengan establecido, y ahí se culminaría el proceso. En caso contrario, si se cuenta con la información a la que necesitan acceder, pues es necesario igualmente manifestar que debe haber un tiempo estipulado para el préstamo de esos documentos y la respectiva devolución del mismo. Continuando con el flujograma,
Si, por ejemplo, ese tiempo, dependiendo del control que hace el funcionario por dependencia, por persona, por cargo y por tiempo de entrega de la documentación, pues como debe llevar su respectivo control e inventario, debe manifestar a la entidad o manifestarle a la dependencia o funcionario que ya el tiempo de préstamo pues está próximo a vencerse y por ende deben solicitar una prórroga o la devolución del expediente o documentos. Entonces, por ejemplo, acá está establecido la solicitud de que es la respuesta de ese funcionario o esa dependencia es que se va a ampliar el tiempo del préstamo del documento y vuelve a iniciar el flujograma con la respectiva formato de solicitud. El responsable del archivo pues debe tener un control muy detallado de toda la documentación que sale del área para asimismo tener un conocimiento de qué documentos está fuera del archivo central de gestión o histórico y en qué estado se encuentra. También cuando recibe la documentación, pues tiene que hacer una revisión exhaustiva de que se lo entreguen en las mismas condiciones en que se prestó. A continuación, voy a dar paso a mi compañera Noemi, quien va a presentar de manera descriptiva un procedimiento de un préstamo de documentos y allí pues podremos de pronto ver más detallado cómo es dicho proceso. Muchas gracias. Hola, buenas noches compañeros y gracias a Valentina y Leonor por darnos a conocer el control que se hace en el préstamo de documentos. A continuación les voy a explicar la descripción del procedimiento en el préstamo de documentos. Este procedimiento consta de 7 pasos, muy sencillos. Lo primero es saber la actividad que vamos a realizar, la descripción de la solicitud, el punto de control, el responsable y el registro. Como primera medida, se debe solicitar el documento o hacer la solicitud. Esto aplica tanto para los usuarios internos como para los usuarios externos. Los usuarios externos podrán solicitar copia de documentos mediante los diferentes canales de comunicación establecidos por la entidad, tales como página web, correos electrónicos, ventanillas únicas de correspondencia. Los usuarios internos podrán realizar la solicitud por el módulo de préstamo y consulta del sistema de gestión documental Orfeo. En caso de que el sistema de gestión documental Orfeo presente algún inconveniente, podemos hacerlo también por correo institucional. El punto de control sería en el módulo Orfeo. El responsable quedaría como el usuario interno o externo en el momento de montar su solicitud. Y el registro queda como una petición interna o una petición externa. El segundo paso sería revisar la solicitud y la información diligenciada. Se verifica la solicitud y la información suministrada para los usuarios externos. Si la solicitud está incompleta, se requerirá al peticionario allegar los datos faltantes con el fin de realizar la gestión del trámite de acuerdo a la norma. Para los usuarios internos, se aprueba la solicitud en el módulo de préstamo y consulta del sistema de gestión documental Orfeo. Se debe hacer la revisión y la aprobación. El responsable de esta labor es el coordinador técnico, auxiliar administrativo y el contratista de la dependencia. El registro quedaría en el sistema de gestión documental Orfeo en el módulo de préstamo y consulta del documento. El tercer paso, buscar el expediente. Buscar el expediente en el módulo de préstamo y consulta del sistema de gestión documental Orfeo, en el inventario documental que soporta la transferencia de cada dependencia y en las bases de datos. Si el expediente se encuentra en custodia del archivo central, se solicita el expediente a la firma contratista, que almacena y custodia. De lo contrario, se emite memorando de no custodia. Se solicita información adicional con el fin de encauzar la búsqueda. Esta verificación
también se debe hacer en las bases de datos. Y el responsable, el coordinador técnico, el auxiliar administrativo y el contratista de la entidad. El cuarto punto, que es muy importante, dar la respuesta. Se elabora oficio dando respuesta al usuario externo, adjuntando copia de documentos solicitados. Y para el usuario interno, la solicitud y aprobación se hará a través del módulo de préstamo y consulta del sistema de gestión documental Orfeo. Se debe hacer en este aplicativo y lo debe elaborar el coordinador técnico, como ya lo había dicho antes, o el auxiliar administrativo y el contratista de la entidad, y el registro quedaría en el sistema Orfeo en el módulo de préstamo y consulta de documentos. El quinto punto sería el préstamo de documentos. Los documentos se prestarán de la siguiente forma. Cuando el documento no ha sido sometido a medios repográficos como digitalización o microfilmación, se carga el préstamo con el código asignado generado por la herramienta. Se registra en el sistema de gestión Orfeo y de forma manual en el formato consulta y préstamo de archivos central. El registro es muy importante que pongamos como las fechas de alarma para los tiempos de devolución. La actividad la debe realizar el coordinador técnico, el contratista de la entidad o el auxiliar administrativo en el sistema de gestión documental Orfeo en el módulo de préstamo de documentos. Sexto paso sería la recesión del expediente prestado. Los usuarios internos realizan la devolución de los documentos prestados en físico y termina el proceso de préstamo digitando el módulo de préstamo de archivo con el código asignado inicialmente por el Orfeo. En caso de que se haya vencido el tiempo y el documento no haya sido devuelto, el grupo de archivo y correspondencia solicitará a los usuarios mediante correos electrónicos la devolución de los documentos originales que hayan sido prestados y la renovación del préstamo en caso de ser necesario. Se ponen los días restantes en el control de préstamo del sistema documental Orfeo, el responsable, el contratista de la dependencia, el auxiliar administrativo o el coordinador técnico. Y este registro debe quedar en el sistema de gestión documental Orfeo en el módulo préstamo y consulta de documentos. Y por último, la estadística. Se realizarán reportes periódicos de los préstamos documentales en la base de datos. El responsable serían los mismos, el auxiliar administrativo, y ese registro debe quedar reposado en el Orfeo en el módulo préstamo y consulta de documentos. Muchas gracias, compañero, espero que les haya quedado claro este procedimiento, y a continuación sigue nuestra compañera Gretel con un tema muy importante que ya ella nos va a contar. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Noemí. Seguimos con el tema de a qué llamamos metadatos. Los metadatos son un elemento importante para dar un valor y contexto a los documentos y expedientes electrónicos que han sido producidos a través de los trámites OPA y CAIP y servicio de atención por medio digitales pertenecientes a las sedes electrónicas, ventanillas únicas y portales transversales. Para ello se debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, definir el esquema de metadatos y los estándares bajo cuales se estructura. Definir el alcance del esquema de metadatos, así como su integración en los diferentes sistemas de información. Tercero, definir la metodología y elementos que conformarán el esquema de metadatos, entre los cuales se encuentran las entidades, agrupaciones y tipo de metadatos. Establecer las relaciones e identificación de los diferentes tipos de metadatos. Quinto, definir las diferentes reglas asociadas
a los metadatos. Entre esos encontramos la herencia, síntesis, elementos automáticos, elementos manuales. Sexto, definir las diferentes etapas para la gestión de metadatos. Entre esos encontramos la creación e incorporación, el almacenamiento, los repositorios, preservación y mantenimiento. Séptimo, definir los roles de los metadatos. 8. Definir los metadatos del contenido. Estructura y contexto para los elementos electrónicos o documentos electrónicos creados y recibidos, garantizando que se incorporen durante todo el ciclo de vida de los documentos. 9. Definir los metadatos mínimos para los expedientes electrónicos. 10. Definir los metadatos para garantizar la preservación a largo plazo de los documentos y expedientes electrónicos. Muchas gracias por la atención prestada.